Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener la primera clase de la resistencia al derecho desde el feminismo. Vamos a hablar del texto de Jaramillo, La crítica feminista al derecho, que está publicado en el libro de Robin West, del que ya ustedes leyeron un capítulo. Primero que nada, les quería agradecer a todas y a todos los que participaron en el chat. Sus comentarios fueron buenísimos, muy interesantes. Voy a intentar retomarlos en esta exposición y espero que puedan encontrar las conexiones cuando lean el texto de Jaramillo entre este y los enunciados que nosotros les proponíamos y sus propias respuestas. Entonces, para arrancar, yo diría que el texto de Jaramillo lo podríamos dividir o tiene como dos grandes partes o dos grandes bloques. En un primer lugar, ella se va a encargar de hacer una serie de distinciones y conceptualizaciones. Va a hablar de la diferencia entre sexo y género. Va a hablar del feminismo en singular y de los tipos de feminismos. Y luego, en una segunda parte, ella va a hablar sobre la relación entre feminismo y derecho. La crítica feminista al derecho, la crítica feminista a las instituciones jurídicas y el método feminista de análisis jurídico. Entonces, vayamos por partes. Distinción entre sexo y género. Es muy importante que ustedes tengan esta distinción clara y seguramente muchos y muchas de ustedes ya han escuchado hablar de esta distinción. Tomando las palabras de Jaramillo, podríamos decir que cuando hablamos de sexo nos referimos a diferencias biológicas, mientras que cuando hablamos de género nos referimos a características socialmente atribuidas a los sexos. Entonces, ella marca como categorías de sexo hombres y mujeres y como atributos de género lo femenino y lo masculino. Por supuesto que esta distinción la podríamos complejizar, ¿no? Nosotros sabemos que existe un importante número de personas cuyo sexo no se corresponde con estas dos categorías hegemónicas, hombres y mujeres. Me refiero a las personas intersex que fueron históricamente invisibilizadas. Y además, cuando hablamos de género, solemos hablar de la autopercepción, de lo autopercibido. Muchos y muchas de ustedes mencionaron como uno de los principales hitos o grandes avances en temas de género en el país la aprobación de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. En esta ley se establece el derecho de todas las personas a su identidad de género, a que se les reconozca y que sean tratadas conforme a sus vivencias individuales e internas de su género, a su género autopercibido. ¿Qué nos dice la ley? Que nosotros ahora, después de tantos años, ya lo tenemos en claro, puede o no corresponderse con su sexo de nacimiento. Por otro lado, Jaramillo menciona que si bien nosotros podemos distinguir lo biológico de lo cultural, existen conexiones o existen cruces. Y ella pone el caso de la reproducción, que también fue tomado por varios y varias de ustedes, ¿no? El hecho de que las mujeres sean reproductoras ha impactado en prácticas culturales. La división sexual del cuidado y la división sexual del trabajo son prácticas culturales, ¿no? Que relegan en las mujeres las tareas del hogar y del cuidado y en los varones el trabajo formal. Una compañera hablaba de labores reproductivas y labores productivas, ¿no? Haciendo esta distinción entre el ámbito del cuidado no remunerado y el trabajo formal remunerado que siempre o que históricamente ha sido delegado a lo masculino, a los varones. Un compañero, para que vean esta conexión, me pareció súper interesante un comentario de un compañero que si no apuntaba a esto me puede corregir, pero lo voy a citar en este momento. Nos dice que un gran problema es, por ejemplo, que esta capacidad de quedar embarazadas, fíjense, lo biológico, genere diferencias en el ámbito laboral, lo cultural, haciendo que se prefiera contratar hombres antes que mujeres, lo cual es un gran problema y es algo realmente injusto, ¿no? Entonces vemos cómo se cruza. Y otras dos compañeras, creo que fueron, o tres, mencionaron a la menstruación, que a mí es un tema que me fascina.
La menstruación es un hecho biológico que tiene consecuencias, y estas consecuencias son sociales y culturales, ¿no? Que tiene un impacto en lo social y lo cultural. El hecho de que la menstruación sea un tabú es un hecho cultural, ¿no? Que no se admita públicamente que las mujeres menstruan. Piensen en que ni siquiera las publicidades de productos de gestión menstrual, de toallas femeninas, por ejemplo, muestran la menstruación, muestran sangre. El hecho de que no ha sido un tema prioritario en la agenda de políticas públicas o de políticas impositivas ha traído consecuencias en muchas mujeres. Hay niñas y jóvenes que no pueden acceder a productos de gestión menstrual y, por ejemplo, tienen que perder muchos días de clase, ¿no? de escuela. Entonces, es interesante pensar en este cruce entre lo biológico y lo cultural e identificar cuando estamos hablando de un hecho social o un hecho cultural, ¿sí? Luego hablemos un poco de esta idea de feminismo en singular, les dije, ¿no? Ustedes saben que el feminismo engloba una serie de teorías y de prácticas que es muy amplia y muy diversa, ¿no? Igual Jaramillo dice, conviene hacer algún tipo de definición operativa. Y va a decir que el feminismo es este conjunto de personas, de acciones, de prácticas, de teorías que tienen un compromiso político con la igualdad, que parten de una idea de que vivimos en sociedades patriarcales en donde existe una supremacía de lo masculino y lo femenino parecería salir perdiendo. La categoría mujer ha sido muy problematizada y muy criticada dentro de la academia, ¿no? Y de la academia jurídica también. Al feminismo se lo ha criticado de tomar como ejemplo de lo que le ocurre a todas las mujeres el caso de las mujeres blancas de clase media. Nosotros sabemos que la vida de las mujeres blancas no es la misma que la vida de las mujeres negras, que la vida de las mujeres de clase media o clase alta no es la misma que la vida de las mujeres pobres, occidentales, no occidentales, indígenas, y así podríamos pensar en muchas otras categorías, discapacidad, etc. Sin embargo, quienes defienden la utilización de la categoría mujer resaltan su valor para la agenda, para la lucha política, ¿no? Es importante tener algún tipo de unidad y en todo caso se trataría de mostrar una situación desprivilegiada de un grupo, las mujeres, frente a otro grupo de género, los hombres, ¿no? Podemos pensar entonces en mujeres blancas, hombres blancos, mujeres de clase media, hombres de clase media y así. Pero la categoría mujer también fue puesta en cuestión cuando hablamos de realidades sociales, ¿no? Y yo les hice una pregunta, la primera pregunta creo que fue si ustedes consideran que la vida de las mujeres y la vida de los varones eran distintas. Y todos respondieron y todas respondieron que sí. Algunas con muchísimo énfasis, pero todos respondieron que sí, que tenían experiencias de vida distintas. Y me gustaría en este punto entonces retomar algunos comentarios, para quien no leyó el chat, de las compañeras, ¿no? Ellas, muchas hablaron de experiencias distintas, hablaron varias de miedos distintos. También algunos compañeros hablaron de miedos distintos, reconociendo, ¿no? Esto, pero muchas dijeron miedos distintos, hablaron de silencio, hablaron de diferencias en oportunidades, ¿no? Tenemos distintas oportunidades las mujeres, especialmente relacionado con el ámbito de lo laboral, ¿no? Algunas mencionaban los ascensos, las remuneraciones, conseguir un trabajo. Y una compañera, acá de nuevo voy a citar, dijo una frase que me parece súper, que se puede súper conectar con un punto de Jaramillo, que es que son pocas las mujeres que están en el mismo escalón que los hombres, ¿no? Como, bueno, es verdad que hay algunas mujeres que quizás están en una situación de igualdad, pero son pocas las mujeres que están en el mismo escalón que los hombres. Y no sé si ustedes
escucharon alguna vez esto o si les dijeron alguna vez esto, frases como, pero si ustedes tienen o tuvieron una presidenta mujer, o si ustedes tienen una decana mujer, o la ex decana fue una mujer. Estas frases de alguna manera intentan invisibilizar el hecho de que no es lo mismo para una mujer que para un varón acceder a esos cargos. Parecería, cuando mencionan estas frases, que se trata solamente de una cuestión de decisiones individuales, ¿no? Que si una quiere, puede, porque ya hubo una decana mujer. Y pensar en términos individuales, por supuesto que invisibiliza la desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres, ¿no? Pensar que esto solo depende de decisiones individuales invisibiliza, repito, esta desigualdad estructural. Y muchos de ustedes señalaron algunos factores que ayudarían a la reproducción de esta desigualdad. Y me gustó que varios hablaron de socialización, de roles, hicieron o lo conectaron con la infancia, ¿no? Algunos dijeron hasta el nombre que nos ponen cuando nacemos, los colores con los que nos visten, los juguetes con los que jugamos, los deportes que practicamos en nuestra infancia. Todo esto es parte de la socialización y forma estas diferencias y desigualdades de género. Pero no muchos, y acá voy a hacer como un paréntesis, o ninguno creo, si mal no recuerdo, resaltó como importante esta diferencia dentro del grupo mujeres y hombres, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Ya en la última parte del programa falta todavía, pero vamos a hablar un poquito más sobre esto. Bien, esto para hablar de feminismo y de la importancia del feminismo en singular. Sí, y una última cuestión, por si a alguno no le quedó claro este punto, Jaramillo dice que otra crítica que se hace al feminismo es a la teoría feminista en particular, porque definimos feminismo como que parte de un compromiso político. Entonces dicen, bueno, pero el compromiso político parecería estar un poco en contra de o ir en contra con esta aspiración de objetividad de las teorías. Bueno, en realidad, esta es una crítica que se le puede realizar a todas las teorías, porque todas las teorías parten de un compromiso con ciertos valores, ¿sí? El científico social completamente objetivo, sabemos que no existe, de la misma manera que venimos diciendo que no existen los jueces y las juezas completamente imparciales, ¿sí? Entonces, esta es una crítica que tiene fácil respuesta. Bien, veamos punto número 3. Los tipos de feminismos. Igual ya estuvimos hablando un poco de esto con el texto de Robin West. Van a ver que, las diferencias o cómo las van ubicando en el esquema Jaramillo y West es un poco distinto, pero sí van a haber escuchado feminismo cultural, feminismo radical, que ya hablamos un poco. Entonces, Jaramillo dice que podemos distinguir a distintos feminismos conforme a cómo entienden la opresión, cuáles son las transformaciones que proponen y cuáles son las herramientas para estas transformaciones que proponen. Podemos distinguir el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad entiende que la opresión de las mujeres se debe a que éstas no son tratadas de igual forma que los hombres. El feminismo de la diferencia dice que la opresión de las mujeres se debe a que no se resalta o destaca esta diferencia que tendrían las mujeres de los varones. Entonces, del feminismo de la diferencia ya hablamos, recuerdan Gilligan, en todo caso se los dejo a ustedes para que lo repasen. Del feminismo de la igualdad vamos a hablar un poquito ahora. Dentro del feminismo de la igualdad podemos distinguir, conforme lo hace Jaramillo, entre feminismo liberal clásico, feminismo liberal social, feminismo socialista y también tenemos el feminismo radical. Del feminismo radical ya hablamos también y además vamos a tener una clase ahora, la clase que viene es de McKinnon, con lo cual vamos a hablar bastante del feminismo radical, lo dejo de lado también. Me gustaría enfocarme en el feminismo de
de la igualdad, el feminismo liberal clásico y el feminismo liberal social. Y les propongo hacerlo a partir de esta pregunta que yo les hice sobre igualdad formal e igualdad real. Muchísimos de ustedes destacaron una realidad que son todos los avances que hubo impulsados por el feminismo. Estos avances en general los relacionaron con leyes, ¿no? Con los cambios en el código, con la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Y muchos dijeron también que no eran suficientes estos cambios, ¿sí? El feminismo liberal clásico se ocupó, creo que esto yo también ya se los dije la clase pasada del texto de Robin West, no recuerdo, pero digamos, el feminismo liberal clásico estaba preocupado por una desigualdad entre hombres y mujeres en la ley, ¿sí? Igualdad formal. Si bien sabemos que esto no es suficiente, le debemos grandes cosas al feminismo liberal clásico, ¿sí? Mencionaban el voto, muchos y muchas de ustedes, se lo debemos al movimiento sufragista. La película, ¿es una película o una serie? No me acuerdo. La película, la serie de sufragistas, creo que es una película, me gustó mucho, no me acuerdo qué es, pero me gustó mucho, véanla si tienen un ratito. Entonces se lo debemos al movimiento sufragista, el hecho de que las mujeres tengamos acceso a la educación superior también, ¿no? Esta preocupación por la igualdad en la ley, muchos derechos laborales también. Pero, como dijimos, sabemos que esto no es suficiente. Como nos decía el compañero, si tenemos en una ley igual remuneración por igual tarea, está bárbaro, pero si no se contratan a las mujeres por el riesgo de que éstas queden embarazadas y se contratan a los varones, entonces tenemos un problema, ¿sí? La igualdad real no parecería estar llegando de la misma forma que la igualdad formal. El feminismo liberal social, entonces se va a preocupar por la diferencia o la desigualdad en recursos entre varones y mujeres. Y luego Jaramillo hace una distinción también que quiero destacarla por si no les terminó quedando muy claro, que es la diferencia entre el feminismo esencialista y el feminismo antiesencialista, que se relaciona un poco con lo que venimos diciendo. El feminismo esencialista podríamos decir que valora la categoría de género como una categoría principal de las desigualdades, ¿sí? Mientras que el feminismo antiesencialista está pensando que la categoría de género es una categoría más, que debe también conectarse con otras categorías como la raza, la etnia, la capacidad o discapacidad, etc. Entonces, esta diferencia, digo, creo que en todo lo que es el texto es menor, pero bueno, por las dudas, por si no les había quedado muy claro. A ver si me olvido algo de esta parte. No. Pasemos entonces a la relación entre feminismo y derecho. Ya estuvimos hablando un poco igual de esto. El derecho, esto creo que está al principio del texto de Jaramillo. El derecho ha sido un foco de crítica del feminismo y también ha sido una herramienta que ha tomado el feminismo para su lucha, ¿no? Es interesante pensar en esto en crítica y herramienta, ¿sí? Como ella señala y como muchísimos de ustedes señalaron, porque bueno, había un enunciado que era si el derecho era masculino o se incorporaba el punto de vista masculino, la gran mayoría dijo que sí, que cada vez menos, pero digo, que cada vez la voz de las mujeres aparecía más, pero que seguía teniendo un origen masculino, que las normas habían sido creadas principalmente por varones, que siguen siendo aplicadas principalmente por varones, interpretadas principalmente por varones y que incorporan sus experiencias que, según lo que habían dicho de la primera pregunta, parecerían ser distintas a las experiencias de las mujeres. Y pensemos en algunos ejemplos, y acá Jaramillo da varios ejemplos, ¿no? De cómo el feminismo ha criticado al derecho y a las instituciones jurídicas. Voy a tomar algunos de los ejemplos que dieron ustedes, que me parecieron súper interesantes. Algunos pusieron el ejemplo de los femicidios y de los abusos sexuales. Vamos a hablar un poquito más de esto también en la clase que viene, ¿no? Pero pensar en cómo el derecho definió los abusos sexuales, cómo es que se incorpora la voz de las víctimas de estos delitos, se las escucha, ¿no? ¿Cómo se las escucha?
cuando la palabra es la palabra de la mujer contra la palabra del hombre, cómo es que esto se toma. El caso de los femicidios y de las violaciones es muy interesante para pensar esta idea de crítica feminista al derecho. Algunas también mencionaron el caso de la despenalización del aborto, ¿no? Del aborto. A mí también me parece muy interesante. Siempre pienso, o podemos pensar en qué hubiera sido de la penalización del aborto si hubiera habido mujeres diversas en la redacción y la interpretación de esta norma. ¿No? Es interesante. También alguno me podría decir, bueno, pero esto se discutió hace 2 años y ahí había mujeres y muchas mujeres votaron en contra, ¿no? Bueno, no sé si quieren discutir un poco esto también, es súper interesante, lo podemos pensar. Y otro caso que surgió mucho, otro ejemplo que surgió mucho, es el ejemplo de los derechos laborales, ¿no? Esto donde hubo muchos avances, pero aún tenemos algunos problemas. Y está bueno pensar en, por ejemplo, el régimen de licencias por maternidad y paternidad, o cómo está regulado la obligatoriedad de guarderías y salas maternales en los establecimientos de trabajo. Ustedes saben que la cantidad de días de licencia por maternidad es muy superior en casi todos los empleos privados y públicos, con algunas excepciones en el país, que el de los varones. Si alguno trabaja en la justicia de la ciudad, creo que tienen una licencia bastante extensa por paternidad. Y por otro lado, la ley de contrato de trabajo, no sé si observaron que hace un montón de años regula que las salas maternales y las guarderías son obligatorias en los establecimientos en donde hay una cantidad de mujeres trabajadoras. Entonces, no quiero decir que haya que eliminar las licencias por maternidad ni que haya que eliminar las guarderías y las salas maternales, simplemente pensar en cómo estas instituciones también reproducen estereotipos de cuidado, impactan en los roles dentro de la familia de las mujeres y también de los varones, ¿sí? En sus derechos laborales. Entonces, este también me parecía un caso interesante. Bueno, vayamos al último punto porque ya voy varios minutos, que es los métodos de análisis, los métodos feministas de análisis jurídico. Menciona 3, Jaramillo. El primero es, lo que está detrás de esto es cómo podemos hacer para hacer un análisis feminista del derecho, ¿no? Cuando nos ponemos estos anteojos feministas, anteojos de género, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver el derecho, el material jurídico que nos rodea? Bueno, un primer método es hacernos la pregunta de las mujeres, ¿no? The women's question. Esto es pensar en de qué forma las normas jurídicas y las instituciones jurídicas impactan de forma diferente en las mujeres y en los varones. Y esto es importante que lo hagamos con todas las normas jurídicas, hasta las que nos parezcan más iguales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo y ahora hay que ir actualizándolo un poco con los cambios que hubo en el derecho de familia, pero el ejemplo de las divisiones de bienes después del divorcio, con el divorcio, ¿no? 50-50. Clarísimo. O sea, parecería súper 50 para la mujer, ni 60-40, 70-30, no. 50-50. Esto, por supuesto, para quienes hacen la separación, no hacen la separación de bienes, ¿no? Ahora. Bueno, pensemos también cómo 50-50 impacta en los varones y impacta en las mujeres. Si venimos diciendo que las mujeres asumen roles de cuidado mayores, muchas veces esto impacta en sus carreras profesionales y académicas. Muchas de ellas dejan de trabajar para hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos. Entonces, una vez que este matrimonio se disuelve, deberán reincorporarse al mercado laboral y para ellas será mucho más difícil que para los hombres, que quizás se divorcian y siguen con su ingreso común, sin ningún tipo de gran cambio en el ámbito laboral. Entonces,
Bueno, acá ahora está la figura de la compensación, ¿no? Que es también un avance súper interesante e importante, porque hasta 50-50 lo podemos pensar en clave de género. Nos podemos hacer la pregunta de las mujeres hasta cuando vemos 50-50, hasta cuando vemos una norma que parecería ser súper igualitaria. Ese es como un primer método de análisis feminista que está sugerido en el texto. El segundo es esta idea de razón práctica femenina, ¿no? Vimos un poco esto con Gilligan. Si las mujeres tienen una forma de razonar distinta, entonces podemos pensar en cómo esto afecta la forma en la que ellas interpretan y aplican el derecho. Y aquí, bueno, hay estudios que van para los dos lados, ¿no? Hay estudios que sí muestran que las mujeres aplican el derecho de forma distinta, o quizás, digamos, no solo pensando en las sentencias, ¿no? Podemos pensar en cómo tratan a las víctimas, etc. Y hay otros que dicen que no hay ninguna diferencia. Entonces, bueno, está un poco relacionado con lo que les decía antes de aborto, ¿no? Podemos discutirlo. Y un tercer método es el de la creación de la conciencia, la creación de conocimiento que venga de las experiencias de las mujeres. Si nosotros pensamos que tenemos experiencias distintas, entonces pongámonos, tenemos experiencias distintas las mujeres que los varones, pero además tenemos experiencias distintas las mujeres entre nosotras. Entonces pongamos en común nuestras experiencias, creemos conocimiento a partir de nuestras experiencias y usemos ese conocimiento basado en nuestras experiencias para pedir transformaciones políticas y jurídicas, ¿sí? Creo que con esto toqué todos los temas que tiene, o la mayor parte de los temas que tiene este texto. Podemos seguir discutiendo, vamos a seguir discutiendo. Para quienes no hicieron comentarios en el chat y ahora quieren hacerlos, o para quienes ya lo hicieron y ahora quieren hacer más, queda habilitado por todo el resto del cuatrimestre. Y cualquier consulta me hacen como siempre por el campus o por mail. Chau, chau.